Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Nos llegamos finalmente a al último encuentro sincrónico, para algunos asincrónico, en el cual trataremos los últimos temitas, como para ya cerrar este bimestre y dejarles todo para que puedan rendir, para que puedan, perdón, entregar el trabajo práctico a aquellos que no lo hayan entregado, hacer los comentarios en el foro. Bien, recuerden que es muy importante eso, que hace a la nota, ¿sí? Y también van a tener la posibilidad de, bueno, de poder rendir el examen y el final. Sí, recuerden que para eso, si bien tenemos unos días más, sería bueno, ya que vayan haciendo sus intentos. Bueno, seguridad social, jubilaciones, prestaciones sociales, nuestros últimos temas para esta materia que se termina. Bien, tanto lo que es la seguridad social como el régimen de jubilaciones y pensiones, obras sociales, régimen de asignaciones familiares y, obviamente, cualquier duda, cualquier consulta que podamos tratar en el foro de dudas o en el foro de la unidad 3. Bueno, acá comienza un tema, ¿sí? Que en la Argentina es muy importante. No solamente es importante porque nos ha generado reconocimiento mundial en cuanto a lo que es el régimen de seguridad social, sino porque, bueno, los avatares de la política han hecho siempre, se han parado en esto, ¿bien? Se han parado en cuánto se le pagaba a las jubilaciones, a quiénes se jubilaba y a quiénes no, ¿bien? Esto también es importante. ¿Cuál es el régimen que vamos a utilizar? Si es de repartición pública o es un régimen privado. Lo cierto es que ambas situaciones, ambos sendos regímenes, se podría decir que se han utilizado, o o distintas políticas que se han utilizado en esta materia, bueno, siempre han tenido sus bemoles, bien, no han sido infalibles, por decirlo de alguna manera. En algunos casos por situaciones económico y financieras, en el otro tal vez por cuestiones a veces meramente políticas. Lo cierto es que nos encontramos ante esta situación tanto la seguridad social como el régimen de jubilaciones y pensiones. Bien, en este caso nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista normativo como un conjunto de normas, conjunto de normas bien amplio y también instituciones que obviamente están destinadas a proteger a las personas, bueno, que están ante una situación de desmedro, bienestar económico, social, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por haber llegado a la edad de la vejez o por encontrarse con ciertas características de invalidez o de discapacidad que le impiden, ¿sí?, obtener una calidad de vida, o se encuentran en situación de desamparo o de desempleo, o están transitando alguna enfermedad, o ha fallecido la persona que era el sostén de hogar, bien, y tal vez durante mucho tiempo esas personas no estaban vinculadas a un trabajo o a un ejercicio laboral, o mismo no tienen la formación laboral ni la formación académica, educativa, como para estar, bueno, al frente de su propio sostenimiento, su propia sustentabilidad o bien la de su familia. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que remontar a lo que es nuestra historia constitucional y que allá em, por la reforma de 1994, pero un poco más hacia atrás. ¿Y por qué digo un poco más hacia atrás? Porque la Constitución de 1949, la que se conoció como la Constitución peronista, bien, que era la del presidente de ese momento, Juan Domingo Perón, se vio truncada esa Constitución de 1949 por lo que fue la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora, bien, nos dice que esa Constitución, obviamente, no reconocía las constituciones anteriores porque hacía un nuevo texto constitucional, bien, y reinstala lo que es la Constitución de 1853 con la modificación, la incorporación de Buenos Aires de 1860 y recupera uno de los artículos de esta Constitución fundamental, por decirlo de alguna manera, peronista, bien, que es el artículo 14 bis. En el artículo 14 bis, o sea, incorporado por la revolución, por la reforma de 1957, bien, divide en tres párrafos cuestiones que son bastante relevantes para el derecho laboral de ese tiempo, de ese momento, de ese tiempo histórico, ¿sí? Porque las normas también tienen un contenido histórico, historicista,
y también lo que fue pasando con el correr del tiempo y muchas de las normativas y de las cuestiones que hemos hablado aquí, como el derecho colectivo, ¿sí? Y en este caso la seguridad social. Entonces, el artículo 14 bis, al cual nosotros estamos haciendo referencia en este Power, que tiene un reconocimiento constitucional y está jerarquizado en la Constitución Nacional, bien, y para muchos casos es la constitución laboral, por decirlo de alguna manera, reconoce tres cuestiones. La primera, el derecho individual del trabajo, ¿sí? Que ya venía del artículo 14 de la Constitución diciendo que todos tenemos derecho a trabajar y a ejercer una industria lícita, pero en este caso lo que va a hacer es trabajo en todas sus formas, ¿sí? Garantizar a los trabajadores condiciones dignas y equitativas de trabajo, estuvimos mencionando eso también, jornadas limitadas, descansos, vacaciones gozadas, una retribución justa, un salario mínimo vital y móvil, una remuneración igual por una tarea similar, bien, protección contra el despido arbitrario y la estabilidad del empleado público, la participación en ganancias de la empresa, con control de la producción y colaboración en la dirección final de la empresa, los derechos colectivos, gremiales, ¿sí? Garantizar a los sindicatos una organización libre, la negociación colectiva, el recurso de arbitraje ante cuestiones de derecho del trabajo, la huelga, la protección de los representantes gremiales, en caso de la seguridad social, los beneficios de la seguridad social, bien, los caracteres integrales e irrenunciables que tiene la seguridad social, como las jubilaciones móviles, el seguro social, el acceso a la vivienda, todo esto que yo les acabo de mencionar, la mayoría de nosotros, la mayoría de quien esté escuchando esto lo conoce, lo sabe. Pero ¿qué pasa? Allá por 1957 y años después, y también años antes, esto no estaba reconocido. ¿Sí? Hasta 1950, por decirlo de alguna manera, para trazar una línea, bien, para trazar una división, tal vez no se hablaba de jornadas limitadas de trabajo, los descansos y las vacaciones pagas. Yo siempre cuento a modo anecdótico, en el año 2006 me tomo unos días con mi familia, yo en ese momento ya trabajaba, y mi padre me dijo, ¿te vas a tomar vacaciones? Sí, ¿y te las pagan? Entonces, no voy a hacer a referencia si mi papá sabía o no lo sabía, o cuál era su conocimiento sobre el tema y su instrucción, pero lo cierto es que todavía, ¿sí? Años después, no les voy a decir 50 años, pero muchos años después de este tipo de reformas constitucionales, ¿sí? Y estas incorporaciones y la ley de contrato de trabajo, bien, que es muy importante, más allá de ser reformada por el Congreso hace poco, pero es importante, se establecen justamente estas normas que no pueden ser dejadas de lado, bien, que son caracteres irrenunciables, que son irrenunciables por la persona, ¿no? Yo no puedo renunciar a mis vacaciones pagas o a mi jornada limitada. No puedo decir, bueno, quiero trabajar más. Por más que me convenga, por más que necesite el dinero, bien, yo tengo que tener un periodo de descanso porque eso ya va a la salubridad del trabajador. ¿Sí? Y tal vez una mala situación económica, bien, no permite, ¿sí? No puedo yo con ello darle a mi empleador la capacidad de modificar bien mis condiciones de trabajo de manera arbitraria y que, bueno, nada, y que con tal de yo recibir plata pueda recibir cualquier tipo de trabajo en cualquier horario, con cualquier extensión, sin tener ningún tipo de descanso. Bien, eso es lo que la normativa dice, bien, es lo que la doctrina entiende, que es lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras para llevar no solamente este país adelante, sino nuestro propio proyecto de vida, ¿sí? Pero lo cierto es que, bueno, después diversas normativas pueden hacer modificaciones e ir un poco mellando ese principio general. Lo cierto es que nos encontramos ante este artículo 14 bis, como les comentaba recién, y que parte bien o que garantiza los beneficios de lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones y lo que entendemos como el sistema de seguridad social, ¿no? La ley 24.240, la 24.241, ¿sí? Regula lo que es el régimen de jubilaciones y pensiones en nuestro país y que justamente lo que tiene que ver es, bueno, lo que hablábamos antes, una persona con edad avanzada, con una situación de incapacidad, ¿sí? O ya un estado de incapacidad, ¿sí? O ante el fallecimiento del trabajador con la finalidad de proteger a la familia, ¿sí? Todo esto se entiende que hay una protección o que se necesita una protección previsional y por eso el sistema, ¿sí? Reconoce estas necesidades e intenta atribuir no solamente derechos, sino también partidas presupuestarias, bien, todo lo que se necesita para que esto sea sostenible en el tiempo. Bien, obviamente, como dijimos antes, estamos ante sistemas que son falibles, bien,
Por consiguiente, estos regímenes, bueno, cada dos por tres estamos en elecciones o en discusiones políticas, pero también económicas y financieras, de cómo hacemos para sostener un régimen, por ejemplo, en el que en Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires se entiende que, bueno, que hay una gran cantidad de personas de mayor edad, de personas mayores, que son sostenidas, por decirlo de alguna manera, con este sistema, mientras que la base que sostiene a ese sistema, bueno, cada vez es más chica, bien, porque cada vez hay menos trabajadores formales, o bien hay menos nacimientos. Por consiguiente, dentro de un tiempo, todas estas personas que hoy trabajan pasarán a ese sistema pasivo. Por consiguiente, habrá que analizar, bueno, cómo hacemos para que ese segmento siga siendo sostenido o sostenible. Entonces, por eso hay tantos proyectos para elevar la edad jubilatoria o bien para reinsertar esas personas que están jubiladas, pero que puedan volver a aportar al sistema y ser trabajadores activos nuevamente, con obviamente las limitaciones del caso. Existen dos grandes regímenes, como decíamos recién, el régimen general, que es el que comprende a la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Y los regímenes especiales, que son los determinados a ciertas actividades, como conocemos los docentes, los investigadores, los personales de seguridad, ¿sí? Porque, bueno, porque no se jubilan a la misma edad, porque tienen ciertas especialidades, bien, por su trabajo que se puede llegar a considerar insalubre. Bien, entonces, por ejemplo, un chofer de colectivos, ¿sí? Se jubila, se puede decir, en otra edad. Bueno, hay distintos regímenes. Entonces hay jubilaciones ordinarias, jubilaciones por invalidez, hay jubilaciones por fallecimiento o prestaciones, ¿sí? Por edad avanzada, lo que conocemos como prestación única, ¿sí? Por adultos mayores, ¿no? Las PUAM. Estos sistemas, de alguna manera, bueno, son unas herramientas fundamentales para que las personas puedan seguir sosteniendo su calidad de vida y la de su familia, pero reconociendo que tenemos estas inconveniencias o estos problemas para, bueno, para que este sistema sea eficiente. Bien, no estamos hablando de qué queremos o no queremos, sino estamos hablando de la eficacia del sistema y que efectivamente estas personas, siendo mayores de edad, puedan tener calidad de vida. Bien, conocemos a diario las discusiones o las protestas que hay justamente por los montos de las jubilaciones, pensiones y demás. Tenemos un caso práctico. María tiene 60 años y trabajó durante más de 30 años realizando aportes previsionales, ¿sí? Correspondientes. Al cumplir los requisitos de la edad de años y la edad de años trabajados y de aportes, ¿sí? Ella inicia el trámite de ANSES y obtiene lo que llamamos la jubilación ordinaria, comenzando a recibir una prestación mensual que reemplaza en un porcentaje los ingresos laborales, ¿sí? No va a recibir el total, sino que va a recibir según bien la escala que corresponda el porcentaje de su último salario. Obviamente, ese salario se va a ir actualizando, por consiguiente, también su prestación mensual. Tanto las obras sociales y los regímenes de asignaciones familiares están vinculados con este sistema. ¿Sí? Las obras sociales obviamente forman parte de este sistema, bien, de seguridad social, ¿sí? Y nos encontramos muchas veces con que, bueno, efectivamente hay una cobertura que debemos cubrir, ¿sí? Y que forma parte de este plan médico obligatorio y que todas las personas lo debemos recibir, ¿sí? Tanto a través de las obras sociales como, por ejemplo, de las empresas de medicina prepaga. Bien, bueno, tanto los trabajadores como sus familias, como las personas que hayan obtenido ya su jubilación, también deben recibir ese programa médico obligatorio, esas prestaciones médicas obligatorias. Bien, sobre eso también, obviamente, vamos a hablar aquí. Todas las obras sociales tienen ese mínimo para cubrir. Bien, esto está regulado por la legislación. Y obviamente estos servicios de seguridad social, estos servicios de prevención, de diagnóstico, de tratamientos médicos, ¿sí? De cirugías, de operaciones que haya que hacer, forman parte de este plan médico o este programa médico obligatorio. Obviamente que hay cosas más especiales que están vinculadas ya con la estética y demás, que no están incluidas. Bien, y cada dos por tres aparece alguna necesidad o algún pedido que no está dentro de ese programa, bien, y las personas se ven obligadas a realizar un amparo ante la obra social, por ejemplo, que se lo haya denegado. Y ahí, bueno, obviamente se analizará si forma parte de una prestación que debiera estar en ese plan médico, más allá de que no esté incluida o que no lo vaya a estar, porque debe ser modificado por la norma,
y no por una sentencia judicial, pero bueno, se genera también un antecedente de ello. Los beneficiarios, ¿qué es lo que pueden ser? Obviamente los que mencionábamos recién, tanto los trabajadores que están en relación de dependencia como los jubilados y pensionados, los beneficiarios de prestaciones no contributivas, como decíamos antes, una APUAM, ¿sí? O una pensión, y los integrantes del grupo familiar primario. Bien, o sea, los que forman parte de la familia del trabajador y que forman parte de lo que mencionábamos siempre, ¿no? Del proletariado subprole. ¿A quién dejamos afuera? ¿Sí? Y que también son trabajadores. ¿Sí? A los que llamamos trabajadores autónomos, ¿sí? A los trabajadores que también están trabajando en condiciones de informalidad, el trabajo en negro. Bien, esos trabajadores que están en negro o trabajadores y autónomos no tienen, no tienen esos beneficios de los cuales hablábamos recién. No tienen seguridad social. ¿Sí? Si tienen seguridad social, lo realizan a través de sus aportes, ¿bien? Pero el trabajo en negro, el trabajo sin registrar, ¿sí? O el trabajo autónomo que no realice aportes a la seguridad social, siempre carece, ¿sí? De obra social, de aseguradora de riesgos del trabajo, de aportes jubilatorios. ¿Sí? Obviamente que hay acciones concretas para iniciar, para poder hacerlo, para poder formalizar eso, pero lo cierto es que los derechos se ven delimitados, ¿sí? Se ven alterados, menoscabados, violentados, bien si una persona trabaja en estas condiciones. Y obviamente es necesario realizar la denuncia correspondiente y demás, que no hace a esta materia, pero lo cierto es que si uno es un trabajador sin relación de dependencia y cumple bien con los requisitos para hacerlo, efectivamente debiera ser formalizado. No solamente, como decíamos recién, para los aportes, sino también para lo que hablamos siempre, para el sostenimiento del sistema, la cantidad de aportes y demás. Si sos un trabajador independiente, por ejemplo, los trabajadores se conoce como trabajadores autónomos, ¿no? Los del monotributo o los del régimen general, deben de alguna manera que inscribirse, están de alguna manera obligados a realizar ciertos pagos, pero lo cierto es que estos trabajadores muchas veces son trabajadores en relación de dependencia que son vinculados a un régimen de trabajo autónomo para evitar el pago de ciertas cargas sociales y demás. Lo cierto es que también eso es ilegal y es contrario a la ley, contrario al sistema. ¿Por qué? Bueno, porque no forman parte o quedan fuera de estos beneficios que hablábamos antes, de obras sociales y de regímenes de asignaciones familiares, por ejemplo. ¿Qué son las asignaciones familiares? Bueno, son justamente la intención ante la necesidad de compensar económicamente ciertas situaciones que no pueden ser cubiertas por los trabajadores, aparecen los regímenes de asignación que vienen a cubrir, por ejemplo, la asignación por hijo, cuando tenemos un hijo o hija con discapacidad, ante la situación de prenatalidad, durante la maternidad, por matrimonio, por adopción, son valores que tampoco es que generan en algunos casos una gran diferencia, pero bueno, en algunos casos benefician al trabajador o a la trabajadora y le pueden mejorar ciertas condiciones. ¿Sí? Estas prestaciones son administradas por ANSES a través de un sistema único, a pesar de que pueden ser dadas, sí, o que son dadas por los empleadores, pero lo cierto es que son administradas por ANSES para evitar, bueno, esta duplicidad, por ejemplo, en el caso de los pedidos de asignaciones por un mismo hijo, por ejemplo, en cambio, abonadas dos veces. Entonces, para evitar eso, la ANSES, justamente lo que es la Administración Nacional de Seguridad Social, se encarga de administrar esos beneficios. Un pequeño cuadro para mejorar esto, para de alguna manera recuperar el tema: jubilación ordinaria, protección a la vejez; jubilación por invalidez es protección ante la discapacidad; pensión por fallecimiento es la que procura la protección de los familiares del trabajador fallecido; las obras sociales, que procuran lo que es la prestación médica, la cobertura médica y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud del trabajador y de su familia; y lo que son las asignaciones familiares, que es apoyo económico familiar. Bien, en este caso estamos hablando de los trabajadores. Un ejemplito corto, pero Juan trabaja en relación de dependencia, tiene dos hijos menores. Además de contar con la cobertura médica para él y para su grupo familiar, percibe mensualmente una asignación familiar, bien por este hijo, otorgada por ANSES y destinada justamente a colaborar con los gastos, por ejemplo, de crianza, de educación, que la mochila, que la cartuchera, que los viáticos. Bien. Obviamente que el derecho a la seguridad social, reconocido por el artículo 14 bis, como hablábamos recién,
y a identificar, se podría decir, estas contingencias, forma parte un poco de lo que nosotros estamos estudiando en esta última parte de la materia. Bien, las obras sociales cumplen un rol importantísimo en lo que es el Sistema Nacional de Salud, bien, y a lo que procuran o a lo que se intenta que cubran, se podría decir, en beneficio de la salud de los trabajadores y de sus familias. ¿Sí? Entonces, yo creo que un poco en lo que venimos recorriendo y llegamos a este punto culmine, bueno, podemos, se podría decir, asincrónicamente trabajar un poco sobre esto, tal vez hacer algún agregado a lo que son las actividades del foro o cualquier tipo de duda o consulta que pueda surgir a través del foro de dudas. Bien, una conclusión, sí, que me gusta siempre compartir con ustedes, garantiza la protección económica y sanitaria, ¿no? Formando parte de la seguridad social de este Estado social de derecho en el que vivimos, social y constitucional de derecho. Em, Tanto las jubilaciones como las pensiones, como las obras sociales, como las asignaciones familiares, ¿sí? Hacen que de alguna manera exista una protección integral de toda la población y especialmente de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia social, que desde acá entiendo, opinión personal, ¿no? Opinión mía, que bueno, es algo que siempre debe defenderse, ¿sí? Más allá de que también tiene que existir una eficacia del sistema todo, bien, y una protección integral. Pero creo que es un poco por ahí tratar de evitar que esto sea solamente una suma de individualidades. Pero bueno, recomendaciones finales, foro de dudas, sesiones virtuales, en las cuales esta es la última. Bien, pero tratemos de encontrarlos por lo menos en el foro académico hasta el final de la cursada. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta, estamos a disposición. Que tengan una muy buena jornada. Nos vemos.